Aleluya. Bueno, bendiciones. En esta noche tenemos el privilegio, ¿verdad?, que el Señor nos da de estudiar un tema, ¿verdad?, de doctrina avanzada. Este tema se llama los rociamientos detrás del velo. Como esto está quedando grabado para pues, gente futura, ¿verdad, hermanos? En el futuro, si tú estás viendo este video y no tienes conocimientos de doctrina básica e intermedia, por favor, acude con tu pastor, tu maestro o algún hermano, ¿verdad?, que te cubra para que te explique estas cosas que se van a hablar. Eh, el tema de los rociamientos detrás del velo, doctrina avanzada. Vamos a iniciar la enseñanza con una oración, ¿verdad? Que el Señor sea Él quien nos enseñe en esta noche y que todas las dudas que podamos tener sean resueltas por el Espíritu, ¿verdad? Eh, Bueno, vamos a iniciar. Papito lindo, gracias Señor Jesús por la bendición de estar acá reunidos, Señor mi Dios, juntos, papito lindo, quizás distanciados en el cuerpo, pero juntos en el espíritu. Te suplicamos que nos traigas un espíritu de revelación que llene nuestras vidas, papito lindo. Lo que sea hoy enseñado, papito lindo, sea, Señor mi Dios, sin herejías, sin blasfemias, papito lindo, sea, Señor mi Dios, que salga de tu corazón, ministranos, papito lindo. Tu palabra dice que la verdad, Señor mío, nos hace libres, mejor que el conocer la verdad, la doctrina nos liberte, Señor mi Dios, en esta noche. Señor Jesús, que por favor la transmisión sea sin problemas, papito lindo, y que podamos salir bendecidos. Te amamos, Señor mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Bueno, entonces voy a transmitirles acá. Les voy a compartir mi pantalla. Tecnología. Entonces vamos a empezar. Ahí está el tema, ¿verdad? Tema 1, doctrina avanzada, rociamientos detrás del velo. Recordémonos que estamos en la recuperación, ¿verdad? Y esta enseñanza podamos verla en este año, ¿verdad? Quizás en otros años la misma enseñanza la hemos visto con otros ojos, con otro ángulo, pero en esta noche va a ser desde el ángulo de la recuperación, ¿verdad? Y los rociamientos detrás del velo, que es un tema súper amplio y bueno, espero con la ayuda de Dios que podamos entenderla, ¿verdad? Y sobre todo que nos pueda edificar para que podamos recuperar nuestras metas, porque idealmente no tendríamos que ser rociados detrás del velo, porque los rociamientos está hablando de un perfeccionamiento y detrás del velo está hablando de un perfeccionamiento después eh, de la muerte, ¿verdad? O después de dormir, cuando hay una separación del ser integral. Entonces vamos a hablar un poquito del ser integral. Por ejemplo, acá, este es el versículo base, ¿verdad? Hebreos 9:19 dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos al pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció, esa palabra es importante, roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera, roció nuevamente con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Entonces aquí vemos dos cosas. Uno, el derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Ahí está hablando del sacrificio mismo de Jesucristo. Pero después habla de purificación. Y la purificación se hace a través de rocíos. Dice que rociaron el libro, rociaron a todo el pueblo, roció el tabernáculo y los utensilios. O sea, básicamente rociaron todo, ¿verdad? Todo donde todo el campamento de Israel fue rociado con sangre. ¿Sí? Entonces, eso está hablando de una purificación. Dice también
Interesante, ¿verdad? Curiosamente dice que casi todo es purificado con sangre. Entonces, ya ahí ya nos deja ver que no es todo, ¿verdad? O sea, hay cosas que son purificadas de una manera distinta, pero casi todo es purificado con una sangre rociada, no con una sangre derramada, porque la sangre derramada es para salvación, ¿verdad? Para el perdón. Pero la sangre rociada es para una purificación. Esto es la base de la doctrina que vamos a ver hoy, ¿verdad? Del tema hoy de doctrina avanzada. Recuérdense que las preguntas, por favor, apúntenlas y al final vamos a tener el tiempo. Esta es una presentación muy extensa, ¿verdad? Habla de que el derramamiento de la sangre es para perdón de pecados, pero el rociamiento para purificación. Puse yo acá, como cristianos, podemos llegar a creer que aceptar a Jesús como nuestro Salvador es el fin de nuestro camino, pero realmente es el comienzo, ¿verdad? Eso es bien importante porque muchas veces hay una doctrina que anda por ahí y bueno, no es que salga alguien y diga, vamos a dar la falsa doctrina tal, véngase. No, tampoco es que digan, vamos a dar la doctrina de tal cosa. No pasa eso, pero la gente piensa de cierta forma, se predica de cierta forma y podemos tener una falsa doctrina. ¿Cuál sería esta falsa doctrina? Decimos, ya aceptemos a Jesús, ya tengo ganado todo, ¿verdad? Ya hice lo que tenía que hacer. Y no es así. Aceptar a Jesús es un paso enorme, la mejor decisión de nuestra vida, pero es el principio del camino. Es el principio. Ahí el Señor empieza un trabajo en nuestras vidas que tenemos que ir siendo rociados, ¿verdad? Para ir siendo purificados, para ir siendo perfeccionados. Y cuando vemos el versículo que dice que tenemos que dar la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo, ahí vemos que el camino no es tan corto, ¿verdad? Sino que es un largo camino en el cual tenemos que avanzar. Entonces, aquí tengo atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? El atrio es donde es el derramamiento, es donde está el altar, ¿verdad? Ahí se derrama sangre para salvación. Entonces, si somos salvos, somos cristianos, sí, pero somos cristianos de atrio. Luego está el lugar santo. Ahí existen ya rociamientos, ¿verdad? Y puse entre paréntesis acá un ejemplo de ese rociamiento sería en la Santa Cena, por ejemplo. Ahí vamos a ir agarrando el concepto de rociamiento poco a poco. Lugar santísimo. Ahí está hablando de un rociamiento detrás del velo. Y recuérdense, en Marcos 15:38, habla que cuando Jesús dio su vida en la cruz, se rasgó el velo. ¿Se recuerdan? Entonces ahí nos habla que cuando se rasga el velo, detrás del velo son tratos después de la muerte. Sabiendo, claro está que un cristiano no muere, sino que un cristiano duerme, ¿verdad? Pero bueno, ahí les dejo eso para fines didácticos. Entonces un cristiano de atro es un cristiano salvo, ¿verdad? La sangre derramada de Jesucristo nos ha salvado, pero ahí le falta avanzar, falta ser perfeccionado. Esto significa recibir los rociamientos, estar constantemente siendo rociados, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. Como un ejemplo aquí lo puse yo, Santa Cena, ¿verdad? Ahí estamos siendo partícipes de la carne y la sangre de Cristo. Entonces nos están rociando la sangre. Son ministraciones, pero en figura los rociamientos de la sangre quiere decir que nos vamos purificando. Y como decía, casi todo se purifica por sangre, ¿verdad? O sea que hay cosas que pueden ser purificadas por agua o pueden ser purificadas por aceite, pero casi todo es por sangre, la sangre de Cristo que nos tiene que ser rociada, que ser ministrada constantemente, ¿verdad? Entonces dice, si no alcanzamos la estatura a la cual hemos sido llamados, entonces existen perfeccionamientos detrás del velo. Esto es después de la muerte.
¿verdad? O sea, el tema de hoy es rociamientos detrás del velo. No nos interesan tanto los rociamientos de ahora, sino los rociamientos que nos podrían hacer falta, ¿verdad? Hebreos 10, 19 al 20 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces Jesús dijo que nos iba a perfeccionar. Amén, nos va a perfeccionar. En esta vida o en la otra, pero de que nos perfecciona, nos perfecciona. Si no nos perfeccionamos, el Señor no nos perfecciona y nosotros no dejamos que Él nos perfeccione en esta vida, Él tiene pues tratos después, ¿verdad? Que es lo que vamos a dar un poquito hoy. Pero de que nos perfecciona, nos perfecciona. Para poder entender mejor los rociamientos detrás del velo, veamos la separación del ser integral y el momento de la muerte y o de dormir, ¿verdad? Entonces, para entender esto, eh, es complicado porque hay muchas opciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si no era cristiano? ¿Qué pasa si sí era cristiano pero era carnal? ¿Qué pasa si fue arrebatado como Enoc? ¿Qué pasa? O sea, hay muchos escenarios y ahorita vamos a verlos, creo que la mayoría, eh, pero para entonces tenemos que entender que se separa el ser integral y de ahí nos vamos a entender la separación del ser. Eso está bien claro aquí en Eclesiastés 12, del 6 al 7. Ahí está hablando del momento de la muerte, diagonal, dormir, ¿verdad? Dice: acuérdate de él, o sea, el Señor, ¿va? Antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. O sea, ahí es cuando fallece la persona. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces aquí ya nos deja bien claro, el cuerpo regresa a la tierra, porque eso era. Y el espíritu va a regresar a Dios, porque Él lo dio, ¿verdad? Ahí está claro, Génesis 3:19 dice que el cuerpo es hecho de polvo, pues eso regresa a la tierra, y el espíritu humano regresa a Dios, según lo que acabamos de leer y según Hebreos 12:9. El alma es la parte complicada, ¿verdad? El alma es la que estamos, la que está en juego, pues. Esa es la que se complica bastante en cuanto a dónde va a ir y el proceso que tiene de purificación, ¿verdad? Aquí puse yo dos cosas. El espíritu humano, y eso es importante, el espíritu humano puede dejar el cuerpo sin que uno muera, como le pasó a Ezequiel, le pasó a Pablo, le pasó también a Juan y hay un montón de casos. O sea, yo puedo, como ser integral, mi espíritu puede ser sacado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y llevado a otros lugares sin que yo muera, ¿verdad? El lado de las tinieblas, pues ellos sacan ellos solitos su espíritu, ¿verdad? Pero eso Dios no lo aprueba, ¿verdad? Sino que si Él no saca es diferente, el espíritu, pero el alma sí no se puede salir. El momento en que se salga el alma, entonces se muere la persona, ¿verdad? Por eso las películas casi siempre es que se les sale el alma, ¿verdad? Digo, pero no, si va y regresa y no fallece, es el espíritu. Si se sale el alma, se muere. Esto dice aquí, Génesis 35:18, donde dice: y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. O sea, se le salió el alma, se murió. 1 Reyes 17:22 dice: el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió, ¿verdad? Entonces ahí vemos dos ejemplos de personas que se les había salido el alma y cuando se les salió el alma, fallecieron. El espíritu sí se puede salir. Y bueno, hay otro tema de doctrina avanzada que es precisamente los traslados, que vamos a hablar de esas salidas del espíritu, ¿verdad? Eh, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí es donde está el ser integral, ¿no? Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el ser integral.
Y ahora vamos a seguir avanzando. Aquí espero que puedan ver bien eso. Igual yo les voy a compartir la presentación. Voy a tratar de agrandarlo. Ok, lo pueden ver más grande. El ser integral eh, que está escrito en 1 Tesalonicenses 5:23, que acabamos de leer, espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo, ahí no hay mucho pierde, ¿verdad? El cuerpo va a la tierra, puse yo, envejece, enferma. Bien importante, el cuerpo no va a ser perfeccionado. ¿Verdad? El cuerpo no va a ser perfeccionado. Este cuerpo va a regresar a la tierra. Por eso dice, eso está en 1 Corintios 15:50, este cuerpo no va a ser perfeccionado, por eso dice la palabra que el ejercicio, ¿verdad?, del cuerpo aprovecha, pero aprovecha poco, ¿verdad? Porque sí aprovecha, pues porque estamos en esta tierra y necesitamos salud, pero eh, después ya no, ¿verdad? Les leo 1 Corintios 15:50, dice, pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Entonces, este cuerpo que tenemos físico, ese no va a heredar nada, ¿verdad? Sino que Dios lo que va a hacer es que nos va a transformar a un cuerpo irreprensible en el arrebatamiento. ¿Se recuerdan? Eso en la Biblia aparece como eh, el palacio, otros dicen una mansión. eh, Eso no se refiere a una casa, sino que se refiere a un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y esta tienda, lo que tenemos ahorita es comparable a una tiendecita, ¿verdad? Una tiendecita de acampar, y el cuerpo nuevo es comparable a un palacio, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, Jesucristo fue el primero que resucitó. Los demás habían revivido porque habían vuelto a la vida con un mismo cuerpo corruptible, pero Jesús vino a la vida con un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo especial. Entonces, el cuerpo nuestro no hay pierde, va a la tierra. O sea, este cuerpecito no va para ninguna parte más que se queda acá, a la tumba. El espíritu humano, dice también en Eclesiastés, leímos que regresa a Dios, vuelve a Dios que lo dio, pero Dios lo va a poner ya sea en la Jerusalén celestial o en la Babilonia celestial, ¿verdad? ¿De qué va a depender dónde lo pone? Va a depender si es un espíritu redimido que aceptó a Cristo o es un espíritu no redimido, irredento, que no quiso aceptar a Cristo. Entonces no resucitó, es un espíritu muerto. Recuérdense que muerto en el Nuevo Testamento está en griego, quiere decir, es thanatos, y thanatos quiere decir separado de Dios. ¿Verdad? Entonces, no es que sea un cuerpo, no es que sea un espíritu inerte, ¿verdad? Cuando uno está muerto en pecados y delitos y todo, el espíritu estaba muerto. Pero que esté muerto, o sea, que está thanatos, no quiere decir que es un espíritu inerte, sino es un espíritu thanatos, un espíritu muerto, un espíritu separado de Dios. Entonces ese espíritu va a volver a Dios, y si no aceptó a Cristo, se va para la Babilonia celestial. ¿Verdad? Apocalipsis 18:2 dice que la Babilonia se ha hecho guarida de espíritus inmundos, que son esos espíritus irredentos, y otras cosas. Y si sí aceptó a Cristo, que es el caso de ustedes, mío, y espero que todos los que estemos escuchando, ese va a la Jerusalén celestial, ¿verdad? Fue redimido, va a la Jerusalén celestial. ¿Qué va a hacer ahí? A esperar. ¿Esperar qué? El momento, ¿verdad? Del bimá de Cristo para poderse unir nuevamente a su alma y al cuerpo nuevo. Preguntas, ahí vayan apuntándolas, por favor. 8. Aquí es donde está lo complicado, ¿verdad? El alma. Ya vimos el cuerpo y el espíritu, quizás no estaba tan complicado, pero el alma sí. Así que el Señor nos ayude. Aquí está. El alma va a descender, sea bueno, sea malo, sea regular. Desciende a una región que se llama Seol en hebreo o Hades en griego.
y es todo el cuadro, ¿verdad? Aquí, fines didácticos, es un cuadro. Toda la página es el Seol. El Seol, ahí están las citas bíblicas, va a estar dividido en muchas partes, ¿verdad? Bien importante aquí puse yo el alma, viene descendiendo. ¿Por qué desciende? Porque el Seol o Hades es lo mismo, está ubicado en el centro de la tierra, más o menos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el alma desciende y pasa, que es lo que se conoce en la Biblia como la muerte primera, ¿verdad? Hay una muerte segunda, que esa Jesucristo fue la que pagó. Voy a buscar acá el versículo donde dice que él pagó. Ya no podemos, eh, vamos a ver, Apocalipsis 26, por ejemplo, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, ¿verdad? Pero bueno, para no detenerme mucho en eso, hay una muerte primera y hay una muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? Voy a usar a Cristo, ¿verdad? Como ejemplo. Bendito Dios, Jesucristo dijo, un mandamiento he recibido de mi Padre, y es que puedo dar mi vida y tomarla. Y por eso le agrado a mi Padre. Entonces Jesús en la cruz no lo mataron, él dio su vida, ¿sí? Por eso la muerte de Jesucristo en la cruz es un milagro. Él lo que hizo fue dar su vida por salvación de muchos. Entonces él dio su vida, esa fue la muerte primera. Pero luego él fue llevado al lago de fuego, que si ven aquí en la pantalla, está hasta aquí abajo. Él pasó la muerte primera, que fue dar su vida en la cruz, se separó su ser integral, pero luego él descendió a una muerte segunda, y él vino y fue el primero, y a la fecha el único que ha sido llevado al lago de fuego. Él inauguró el lago de fuego. Esta era la muerte segunda. Ahí ya no podía tomarla, porque en la primera muerte él podía dar su vida y tomarla. La muerte segunda ya no podía, y en el libro de Romanos dice que quien los sacó de ahí fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él pagó la muerte segunda y nosotros ya somos libres de la muerte segunda porque él ya pagó ese precio. Pero hay una muerte primera, que es una separación. Y hay una separación aquí grande. De un lado, acá, del lado izquierdo, están los impíos y pecadores, ¿verdad? Un pecador es un no cristiano, alguien que nunca aceptó a Cristo, y un impío es un cristiano carnal. Del lado derecho están los cristianos consagrados, ¿verdad? Entonces, del lado derecho está, y aquí, bueno, yo así lo puse, pero la verdad es que sí necesito entenderlo mejor, si el paraíso y el seno de Abraham es lo mismo, o si uno contiene al otro. Pero son dos lugares, o el mismo lugar, o algo por el estilo, buenos. Es un cristiano consagrado. Entonces, digamos, fallece un cristiano, pero era un cristiano súper metido con el Señor, esa alma no está en el cielo, sino que está en este lugar, en el paraíso o seno de Abraham. Por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz, no le dijo que se lo llevara al cielo, se le dijo, eh, te digo, ¿verdad? Que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero el paraíso no está en el cielo, el paraíso está en el Seol. Entonces aquí tenemos eh, a Lázaro, por ejemplo, ¿verdad? Cuando él está en el seno de Abraham, ¿verdad? Y mira al rico, etcétera. Hay reyes, príncipes y patriarcas. Está el árbol de la vida. Están los niños abortados, inocentes, según Job 3:16. Están los hijos de Eva. Por eso les digo que estos temas de doctrina avanzado, cada temita, cada cosa que digo es un tema enorme, ¿verdad? Apunte sus preguntas y respuestas. Todas las preguntas, ¿verdad? Las respuestas primeras que nos da el Señor. Pero como les digo, hay demasiado que hablar y no me puedo detener en cada cosa porque si no, no vamos a terminar el tema. Pero también están los rectos, están los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí hay otros que probablemente también estén ahí.
Pero en general es un lugar de reposo, de perfeccionamiento. O sea, ahí están estudiando la Biblia, ahí están alabando, están adorando, están sirviendo, o sea, van haciendo muchas cosas para el Señor, pero es un lugar de paz, tranquilidad, como un premio, voy a decirlo así, para los consagrados. Para los impíos y pecadores está esta sección del lado izquierdo, que es lo que dice Gehenna o infierno, ¿verdad? Ese, el infierno no es todo esto, el infierno solo es esta sección. Y en el infierno hay dos áreas divididas. Una es las prisiones para los impíos y otras son los lugares de tormento para los pecadores. Entonces, un cristiano que fallece, pero era un cristiano que no se quiso arreglar en vida, entonces necesita arreglarse en un trato que se llama un rocío detrás del velo. Necesita perfeccionarse, porque no puede entrar al reino, no puede heredar el reino si todavía tiene muchas cosas que arreglarse, muchos pendientes. El caso del rico y Lázaro. El rico tenía muchos pendientes, entonces tuvo que haber ido a una prisión. Y por eso él estando en una prisión decía que miraba a Lázaro en un lugar de reposo. Y él quería decirle que como cruzarse y no podía, porque había un abismo que lo separaba. Pero el rico no era un perdido, porque le dijo padre a Abraham, y Abraham le dijo hijo. Entonces era un salvo, pero tenía que ir a una prisión, ¿verdad? Eso también lo vemos allá donde dice, cuando vayas en el camino es Cristo, y tenga algo contra ti, el que va a la par tuya, que también va en el camino, o sea, que también es cristiano, ¿verdad? Ponte a cuentas, no sea que él te entregue al juez, el alguacil, y seas echado a una prisión, y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que arreglarnos, porque si no nos arreglamos, nos van a arreglar, porque Jesús dijo que iba a terminar lo que había iniciado, ¿sí? Pero ¿cuándo lo va a terminar? Puede ser que en una prisión. Entonces las prisiones están en la Jejena o infierno y son para los impíos. Entiéndase, cristiano no consagrado. ¿Se puede salir? Sí. Se va a salir cuando ya haya pagado el último cuadrante. Y otro lugar en el infierno es el lugar de tormento. Esto es para los pecadores. Esto ya no pueden salir de ahí. Es un lugar son los pecadores, o sea, gente que no es salva. Entendemos que todos pecamos y etcétera, nos alcanza el pecado, y el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios, dice Juan, el apóstol Juan. Pero cuando la Biblia habla de un pecador, se refiere no a alguien que lo alcanzó el pecado, se refiere a alguien que no aceptó a Cristo. Esos están acá esperando el juicio, esperando el trono blanco. Entonces, esa es la separación del alma, ¿verdad? Y el alma va a venir acá. Entonces, un cristiano consagrado se viene al paraíso a esperar el bimá de Cristo, ¿verdad? Para unirse con su espíritu y con el cuerpo nuevo. Y si es un cristiano no consagrado, se viene a una prisión, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a seguir bien. Para terminar de ver un poquito esto, después está la muerte segunda. La muerte segunda, ese es otro tema, dos veces muerto. Por ejemplo, David mató dos veces a Goliat. Es interesante, le dio la pedrada y dice que murió, pero después dice que corrió, le quitó la cabeza y entonces lo mató, o sea, lo mató dos veces. Entonces, algo así como Goliat, esa entidad viene a estar en una muerte segunda. También te invito a que estudies eso en la Biblia, quiénes son los dos veces muertos, porque ahí habla la Biblia de los dos veces muertos, o sea, los que están en una segunda muerte. También están, eh, hay unos que fueron colgados, que también los matan dos veces. Bueno, entonces aquí en la muerte segunda, en esta otra sección del Hades, ¿verdad? Que el Hades es todo, hay una sección que se llama el Tártaro. Esa está a un costado, dice la Biblia, del abismo. El abismo es la separación entre el infierno y el paraíso. Un gran espacio. Y en un costado de ese abismo está el enemigo. Según Isaías 14:15, hay ángeles caídos. Según Judas 1:6, hay prisiones de ángeles. Entonces aquí están en el Tártaro. Eh,
Y el abismo, que es la separación, lo que evita que los que están de un lado se crucen al otro. Ahí está este ángel que es Abadón, o Apolión. Están las langostas que salen en la pretribulación. Está la bestia, está el falso profeta. Y al fondo del abismo hay un portal hacia el lago de fuego. Todo esto es un lugar intermedio. Lo vamos a estudiar también en los siguientes temas de doctrina avanzada. Son lugares intermedios porque no son eternos. El lago de fuego es un lugar eterno. De ahí solo Jesús salió porque el Espíritu lo sacó, más nadie va a salir de ahí. Vamos avanzando por el tiempo. Entonces aquí son los diferentes casos, voy a decirlo así, ¿verdad? Caso 1, la muerte del no cristiano. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando alguien que no aceptó a Cristo muere? Bueno, dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Verdad? Mateo 10:28, y no temáis al que mata, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer. Y otras versiones dicen destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús no vino a destruir las almas, no vino a eso, pero muchas almas van a ser destruidas, ¿verdad? ¿Por qué? Por no haber aceptado a Cristo. Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. ¿Verdad? Entonces una doctrina falsa en esto es el purgatorio. El purgatorio es una doctrina falsa donde se habla de que alguien no cristiano se puede salvar después de la muerte. Eso en los 66 libros de la Biblia no está. En la Biblia de ellos sí está porque tienen más libros. Entonces, en uno de esos libros aparece esa doctrina. ¿Por qué es seguro que es falsa? Porque ellos son libros nuevos, no del Nuevo Testamento, sino son libros que ellos añadieron del Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos por Antiguo Testamento la Tanakh judía. Ellos a la Tanakh judía le añadieron libros y ahí aparece el purgatorio. Entonces, ¿qué pasa si mi amigo o si mi familiar que tanto amé y que tan buena gente eras no acepta a Cristo? ¿Será que todavía se salva porque era muy buena gente y era muy aquí, muy allá? Según la Biblia, ya no se salva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicarle el Evangelio ahora, para que se salve. Después, ya no se salva. Esa alma que no aceptó a Cristo, no se salva. Solamente le queda esperar el juicio. Entonces ese es el no cristiano. Ahora un cristiano no consagrado, es decir, un impío. ¿Verdad? Ese es un impío, alguien que no está consagrado. Entonces, ¿qué le pasa? Su cuerpo va a la tierra, su espíritu a la Jerusalén celestial. Voy a regresar, perdón. El no cristiano, cuerpo a la tierra, espíritu a la Babilonia y su alma al infierno, ¿verdad? El no cristiano. El impío, o sea, cristiano no consagrado, ese es su cuerpo a la tierra, su espíritu va a la Jerusalén celestial y su alma, entonces va a ir a una prisión, ¿verdad? Mateo 5:25-26 dice, reconcíliate pronto, pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. Sabemos que a veces, por ejemplo, la palabra Satanás, que Jehová lo reprenda, se traduce como adversario, ¿va? Pero esta en el griego, esa palabra adversario no es Satanás, o sea, esta es otra palabra. Y es un cristiano porque va en el camino. Digo, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. O sea, vas peleando con tu hermano y tu hermano era que tenía razón, no vos. Entonces te llevó al juez, que es el padre, y vos estabas mal, entonces te echó a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces se puede salir, sí, se puede salir porque era un salvo que fue echado a la cárcel, pero va a salir, sí, cuando pague el último centavo, el último cuadrante.
¿verdad? Entonces, ahí es el trato, esa es una purificación, ese es un rociamiento detrás del velo, una purificación después de la muerte, porque el pecado no va a heredar el reino y tampoco se le va a quitar inmediatamente, sino según a la luz de la Biblia, va a ser un proceso. Como es un proceso aquí, va a ser un proceso después. Sigo avanzando, que ya hablamos de Lázaro, es un ejemplo muy bonito. 11, la siguiente diapositiva. Miren, este es un rociamiento clarito. 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Esto quiere decir que a uno, digamos, alguien se salvó. Voy a ponerlo así un ejemplo. Eh, tenía coronavirus, ¿verdad? Tenía coronavirus y antes de que se lo llevaran al hospital, aceptó a Cristo, pero se lo llevaron y se murió. Nunca lo bautizaron, pero se fue salvo. Entonces nosotros podemos tener, y esto es bien delicado, porque Dios nos tiene que dar a nosotros un rema. ¿Verdad? O sea, si no es rema, no lo hagamos, pero si Dios nos ha hecho un rema y lo ponemos bajo cobertura, el rema, etcétera, podemos bautizarnos nosotros por el salvo que ya falleció, según 1 Corintios 15:29. Ahora, los mormones sacaron esto de contexto. Y los mormones hacen esto a cada rato, pero pues no son salvos, pues. Entonces es como que fuera un purgatorio, pero eso no, porque esto lo que es un trato detrás del velo para un salvo. Uno que fue salvo, pues se salvó a última hora. Entonces su alma iba atada, iba con un montón de problemas, pecados, etcétera. Entonces, ¿cómo mucha gente dice eso, verdad? Pero ¿cómo así si yo fui cristiano 50 años, fui cristiano 100 años y súper consagrado y todo, y aquel que se aceptó a Cristo en la esquina del semáforo, caminó, lo atropellaron y estamos igual? No, no estamos igual. Porque si alguien se ha estado consagrando, trabajando, purificándose, etcétera, eso trae recompensa. El otro aceptó a Cristo, se salvó de ir a la muerte segunda, se salvó del juicio, se salvó de ser destruido, pero necesita rociamiento detrás del velo. Y este es uno. Entonces yo conozco a aquel y el Señor me habló y tengo ese rema, me puedo bautizar por él para que él resucite, porque el que no se bautiza en agua no resucita. Eso es bien importante. Si alguien, aunque sea aceptó a Cristo, etcétera, es su consagrado, es muy buena gente, y todo, no se bautizó en agua, no va a resucitar. Por eso dice aquí ¿por qué? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Por eso hay que bautizarse para resurrección. Entonces, eso es un rociamiento detrás del velo. Bien importante que se nos haga un rema. Voy a leer acá, cuando nuestro ser esté perfecto, o sea, cuerpo nuevo, alma consagrada, espíritu redimido, Dios unirá a los tres. ¿Cuándo? En el Bimá de Cristo. En un ser, en un solo ser nuevamente, ya que Jesús es la fuerza de coerción que mantiene todo unido. Él es el que mantiene unido. Por eso los que no aceptan a Cristo no van a hacerlo, porque es Jesús el que nos mantiene unidos. Y nos arrebatará en las nubes, ¿verdad? Entonces, cuando ya esté el alma bien preparada ya en el paraíso, el espíritu va a venir del paraíso, el espíritu va a venir de la Jerusalén celestial y un cuerpo nuevo. Y otra vez los tres juntos para la eternidad. Entonces ya vimos el del no cristiano, impío, y ahora el cristiano consagrado, ¿verdad? Bueno, también la palabra cristiano, eh, más bonito decir discípulo, ¿eh? un cristiano, un discípulo que ha alcanzado la estatura a la cual fue llamado, o sea, se consagró en su vida, al dormir, ¿verdad? Porque los otros cristianos no morimos, sino que dormimos. ¿Qué pasa? Su cuerpo a la tierra, ¿verdad? Su espíritu a la Jerusalén celestial
Y el alma va al seno de Abraham o paraíso. Ese es un lugar de reposo. No es un lugar de haraganear. Es un lugar de reposo. Es un lugar de seguir estudiando. Es un lugar de seguir creciendo, de seguir siendo pastoreados, etcétera. ¿Por qué digo eso? Miren esto. Segunda de Pedro 1, 14 al 15. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, o sea, Pedro está diciendo, ya me voy a morir, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que él le dijo cómo iba a morir. También yo, dice Pedro, procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Entonces yo pregunto, si se va a morir, ¿cómo es que él va a procurar con diligencia que, que los que están en este lado de la tierra, en este vivos, van a recordar todo lo que él está escribiendo, si se murió? Entonces yo te recuerdo el versículo de Hebreos que dice que nosotros nos hemos acercado no al monte que humea y que da miedo, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a miriadas de ángeles, a la congregación de los primeros. Y dice a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces Pedro dice, me voy a morir, pero como soy justo por Cristo, ese mi espíritu, como yo soy un justo hecho perfecto, mi espíritu, yo cuando ustedes estén en Sion, cuando se congreguen, cuando estén haciendo una episinagoge, entonces ahí voy a estar yo y les voy a recordar las cosas, porque va a ser una episinagoge, como cuando Jesucristo también en el monte de la transfiguración llevó a Moisés y llevó a Elías. No llevó las armas, llevó los espíritus. Entonces eso es algo bien sublime. Entonces esto le pasa a un cristiano consagrado, ¿verdad? Eh, y como iba acá de último, aquí vemos que hay tareas por hacer, ¿verdad? Después de esa separación. No es que ya me muero y voy a estar en una nubecita durmiendo todo el día. No. Hay cosas que hacer. Estos son tres grupos. Otro grupo, los arrebatados. Porque los arrebatados no van a haber muerte. Y hemos visto los tres que se pueden morir. Un pecador, el impío y el consagrado. Pero los arrebatados es otro grupo. Son cristianos que no dormirán. Cristianos que fueron transformados en vida y alcanzaron la estatura de novia, también de invitados, ¿verdad? Estos cristianos tienen un espíritu redimido, ¿verdad? Y aceptó a Cristo. Un alma transformada, ¿verdad? La voz de mando, la voz de arcángel y la de trompeta transformarán su cuerpo para que sean irreprensibles. Entonces esto es más glorioso porque ni siquiera se van a separar, sino que va a haber una transformación. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como a un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Corintios 15:51 al 52 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿en qué momentos que todos no todos, perdón, los cristianos se van a unir aquí? Van a ser los muertos en Cristo. ¿Dónde acabo de ver? Bueno, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar. Esos son los que se consagraron en vida en su tiempo. Y los cristianos que estemos con vida, vamos a ser transformados si en el Bimá salimos aprobados, ¿verdad? Entonces, en el Bimá, ese es el parteaguas, esa es la frontera, donde ese es el momento, ¿verdad? Donde ya sea que estemos separados y nos vuelva a unir, o estemos en una vida vivos y seremos transformados a un, ¿qué va a ser transformado? El cuerpo, porque carne y sangre no puede heredar.
y entonces seremos llevados al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, o sea, los Zoe, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Un tema de doctrina avanzada, después que veremos con el tiempo, primero Dios, es el Bimá, ¿verdad? Ahí vamos a hablar a detalle de esto. Ahorita lo que estamos hablando es de que este grupo no se va a separar, no va a tener un trato después del velo, no va a tener un rociamiento después del velo porque no va a haber muerte, sino que va a ser transformado. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Este es un grupo de gente, esperemos, ¿verdad? Que seamos nosotros ahí, que no vamos a ver muerte, sino que vamos a ser transformados. Ya estamos cerca de terminar. Otro grupo son los avergonzados, ¿verdad? Son cristianos en vida que van a ser llevados al tribunal, pero que no tienen la estatura, entonces no van a ser transformados, sino que van a ser regresados, avergonzados a la tierra, a un proceso, ¿verdad? Van a regresar a limpiarse. Por eso para la estatura, para ser arrebatados, una estatura alta, porque es complicado, ¿verdad? Es un gran premio el arrebatamiento es un premio. El alma fue el que no alcanzó esa estatura de estos avergonzados y por eso regresaron, ¿verdad? Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús es la tribulación, etcétera. O sea que esa parte a veces no la leemos, ¿verdad? Sí nos va a perfeccionar, sí, pero ¿hasta cuándo? Inclusive en la tribulación. Cristianos, aquí, perdón que puse tanto versículo, porque entre los que regresan avergonzados hay dos subgrupos. Están los que se limpiaron a media tribulación, ¿verdad? Que están en Apocalipsis 7, 3 al 14, que dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre de Cristo. Ese es un subgrupo de los avergonzados. Y hay otro en Apocalipsis 24 que se quedan hasta el final, que dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces ahí hay mucha tela que cortar, pero en general aquí hay otro grupo, ¿verdad? Avergonzados y ya después del Bimá, etc. Y por último, de los que había puesto aquí, otro grupo es los no cristianos, o sea, los pecadores, después del arrebatamiento. Sucede el arrebatamiento y ¿qué pasa con los que no aceptaron a Cristo? Bueno, ya no hay salvación para los gentiles. Hay salvación, pero para el pueblo de Israel, para los judíos. Dios regresa a tratar con Israel. Es la semana 70. Es la última semana para el Israel nacional. La iglesia avergonzada pasa a segundo plano y la gentilidad espera juicio, ¿verdad? Entonces, después del arrebatamiento ya no hay salvación. Está en Apocalipsis cuando el ángel, ¿verdad?, toma el incensario y lo tira, ¿verdad? Él saca el incensario del lugar santísimo y lo tira. El incensario estaba siempre o casi siempre en el lugar santo. Solo entraba el incensario al lugar santísimo en el día de la expiación. Y ahí el ángel lo que hace es tirar ese incensario y se acabó la expiación, se acabó el perdón. Entonces otra pregunta que mucha gente hace es, ¿qué pasa con mi abuelita o con fulanito después del arrebatamiento? Se acabó. Hay una película, y antes de terminar, la siguiente diapositiva es la tarea, que no la miren. Yo la vi porque pensé que era buena, pero está muy, muy obscena. No, no obscena, sino muy,
muy fea. Está en Netflix, se llama el fin del mundo o el día del fin, algo así. Pero es bien interesante porque engañan a la gente y hacen ver un poco como que hay salvación, ¿verdad? Como que cuando vean el desastre que se está viniendo sobre el mundo entero, entonces todavía se salvan. Inclusive ellos se salvan todos, ¿verdad? A lo largo de la película. Pero eso no es bíblico, ¿verdad? Lo que es bíblico es que Cristo vino por nosotros a salvarnos y a perfeccionarnos. Entonces, antes de terminar y pasar a las preguntas, eh, acá les dejo la tarea. Eh, igual les voy a enviar esto para que lo lean detenidamente, pero la tarea es, dice 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás, dice el apóstol Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces la tarea es estudiar el caso, estudiar qué pecado cometió, por qué Pablo lo estaba, la recomendación de Pablo era entregarlo a Satanás y responder estas preguntas. ¿Qué pasaría con él? ¿Lo entregaron? ¿No lo entregaron? ¿Verdad? Busquen ese versículo bíblico. Se los adelanto, sí lo entregaron, pero está ahí. No solo queda aquí, sino que lo entregan y después ahí hay que buscarlo ahí. Ahí está qué es lo que pasa con él, ¿verdad? Si no lo hubieran entregado, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Verdad? Y la otra es, la última es fuerte, ¿lo hubieras tú entregado? Puse entre en paréntesis un conocido, un amigo, un familiar, un desconocido. O sea, porque esta es una recomendación fuerte, ¿no? Entonces, para que meditemos un poquito con esto, esa es la tarea. Entonces, vamos a pasar, aquí está, hola, pasamos al tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad?